el nombre de ciclos termodinámicos. Entonces es importante recordar algunas cosas que son el punto de partida para entrar en los temas, en los distintos temas que tiene la materia. En primer lugar, quiero que me digan qué es un ciclo termodinámico. A ver, alguien que use su micrófono y me conteste. ¿Qué característica tiene un ciclo termodinámico? Sería como aplicarle un proceso a una sustancia y que, o sea, pase por varios procesos y regrese a la misma sustancia en un principio. Al mismo estado termodinámico. Evidentemente se trata de un proceso termodinámico que comienza en un estado termodinámico y después de pasar por otro vuelve al mismo estado termodinámico, ¿cierto? Y hablando de ciclo, usted debe haber conocido distintos tipos de ciclos termodinámicos, pero entre todos hay uno que sobresale por sus consecuencias o sus resultados en relación con lo que se quiera conseguir a través de los ciclos. ¿Cómo se llama el ciclo más destacado que usted conoció? Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. ¿Por qué se destaca este ciclo que se llama ciclo de Carnot? Porque, como dije antes, los resultados que se obtengan al hacer la aplicación de este ciclo, aunque sea idealmente, porque es un ciclo ideal, son los mejores y no han sido superados por ningún otro ciclo. Simplemente a modo de repaso, un ciclo de Carnot está constituido por dos procesos termodinámicos isotérmicos y dos procesos termodinámicos adiabáticos. Pero todos los procesos son reversibles, por lo tanto ideales. Y cuando decimos dos procesos termodinámicos adiabáticos reversibles, en realidad lo que estamos diciendo es que estos procesos son isoentrópicos. Por eso usted notará que yo estoy empezando la construcción de un ciclo en el diagrama temperatura versus entropía, justamente por este motivo. Entonces voy a trazar lo que para las distintas sustancias se conoce como la campana. Este es el punto crítico. Entonces dígame qué existe dentro de la campana. Abajo. No. Es decir, bueno, pregunto de mejor manera. Un punto dentro de la campana, ¿qué representa? Mezcla, ingeniero. Mezcla. Líquido, saturado y vapor. Sí, por ejemplo, esto. A la izquierda. Líquido comprimido. Líquido comprimido, subenfriado. A la derecha. Líquido sobrecalentado. Vapor recalentado. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Y por allá, arriba de la temperatura crítica, ¿qué hay? Vapor. ¿Nada? Nomás se tiene. ¿Ah? Solo se tiene vapor. Continúa el vapor, pero te recibe un nombre particular. Gases. Gas. Vapor sobrecalentado. Sí, es como vapor sobrecalentado, pero el nombre que se le da comúnmente es gas, por encontrarse a una temperatura superior a su temperatura crítica, tal como lo están mirando, lo estoy marcando, ¿lo ve? La temperatura corresponde a este punto. Bueno,
Entonces, la curva de la izquierda de la campana es la línea que representa distintas condiciones del líquido saturado y la de la derecha, distintas condiciones de vapor saturado seco. Y entonces ahora me voy a permitir trazar estas líneas, que seguramente usted recordará. Estas son líneas isobáricas. Mientras tanto, estas horizontales son líneas isotérmicas. Y entonces ahora voy a trazar este diagrama y voy marcando estado termodinámico 1, estado termodinámico 2, estado termodinámico 3, estado termodinámico 4 y estado termodinámico de vuelta 1. Lo que acabo de dibujar cumple con lo que he descrito acerca del ciclo de Carnot. ¿Ve? Hay dos transformaciones isotérmicas que son 1, 2, 3, 4, reversible por la forma como estoy representando en el diagrama estas transformaciones, y dos transformaciones isoentrópicas, 2, 3, 4, 1, que ocurren a entropía constante 1, la 4, 1, y a entropía constante 2, la 2, 3. Entonces lo que acabo de dibujar es un ciclo de Carnot, y una de las características es que cualquier ciclo de Carnot dibujado en el diagrama TS está representado por un rectángulo. Este ciclo en particular, fíjese que involucra líquido, pero también involucra vapor. Se suele llamar ciclo de Carnot húmedo por este motivo. Mientras que si el ciclo ocurriera en esta zona, por acá, también sería un rectángulo, pero en todos los estados termodinámicos se tendría una sola fase, la fase gaseosa, y entonces estaríamos hablando de lo que se denomina un ciclo de Carnot seco. Otro detalle que usted debe recordar de lo que tuvo que haber aprendido en termodinámica es que el ciclo gira en sentido horario, ¿ven? Cuando el ciclo gira en este sentido, entonces el trabajo mecánico producido por el ciclo es trabajo neto, digo, ¿no? Es positivo, porque hay trabajos positivos y negativos, pero el neto es positivo, y cuando gira en sentido antihorario, el trabajo neto es negativo. De ahí tenemos estos ciclos con sentido hacia la derecha, que se llaman ciclos directos o productores de trabajo mecánico, y estos otros que se denominan hacia la izquierda ciclos inversos o consumidores de trabajo mecánico. Y por ejemplo, en el caso de las instalaciones de vapor, entonces el ciclo que vamos a estudiar es un ciclo directo. Bueno, en este caso el ciclo de Carnot nos muestra dos cosas. Durante el proceso 1-2, como área por debajo de la transformación, nos muestra una cierta cantidad de calor positiva. Me refiero, lo voy a pintar en azul a esto que estoy sombreando. Si no está claro, me avisan. Durante el proceso 2-3 no hay intercambio de calor. Durante el proceso 3-4 hay intercambio de calor, y en este caso es negativo y estaría representado por esta área. ¿Qué quiere decir? Que durante el ciclo el sistema que está experimentando tal transformación cíclica recibe calor de una fuente caliente en una cantidad que es lo que estamos anotando como Q sub 1,
y cede calor a una fuente fría en esta cantidad de calor Q sub 0. ¿Qué se hace la diferencia? Pues sencillamente debemos recordar que la diferencia, gracias al ciclo, se convierte en trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico neto positivo. Y entonces, esto que estamos describiendo es lo que ocurre en lo que se denomina una máquina térmica o motor térmico, que recibe calor de una fuente caliente, parte del calor se convierte en trabajo mecánico y lo que no se logra convertir se devuelve a la fuente fría. Tanto la fuente caliente como la fuente fría son zonas que se encuentran fuera de la máquina, por supuesto, ¿no? En el ambiente que rodea la máquina. Bueno, quisiera que me digan si hasta ahí estamos captando las cosas. ¿O tienen alguna pregunta? Simplemente estoy repasando cosas que usted vio, sobre todo cuando tuvo que haber estudiado la segunda ley de la termodinámica. Pregunta. Nada, bueno, sigo avanzando. Si de esta cantidad de calor se genera, se produce, se convierte esta cantidad de trabajo mecánico, entonces podemos evaluar el ciclo a través de un parámetro que le vamos a llamar rendimiento de la máquina térmica, en principio definido así. Más adelante les voy a aclarar por qué digo en principio. Entonces, este parámetro eta, el rendimiento, me dice qué grado de conversión energética, es decir, de calor en trabajo mecánico, se logra gracias al ciclo. Se entiende de que este valor podrá ser de un tamaño menor a 1, pero seguramente mayor a 0. Es decir, el rango de valores que puede tomar el rendimiento de una máquina térmica está comprendido entre 0 y 1. ¿Qué significa que estoy poniendo menos que 1 y nada más? Quisiera que me digan por qué acá utilizo el signo igual y acá no lo uso. Acá. Pregunto. El trabajo perdido por causas externas. No. Lo que quiero que me digan es por qué acá. Por favor, cierre tu micrófono. Ruido. Está de 0 a 100% en el rendimiento. No claro, puede ser, digamos, pasarse los 100. Claro, el hecho de que ponga menor que 1 significa que no va a alcanzar nunca el valor 1. Eso significa que hay una restricción. Esto lo que me está diciendo esta elaboración matemática que estoy anotando es que nunca el rendimiento de una máquina térmica va a ser igual al 100%. Es decir, nunca se va a lograr convertir todo el calor que se reciba en trabajo mecánico. Y esto es válido incluso para el ciclo de Carnot, que es el mejor ciclo, que es un ciclo ideal. Fíjense que podemos hacer un detalle adicional. En el caso concreto del ciclo de Carnot, el rendimiento puede ser expresado en función de las temperaturas. Y usted debe recordar que la expresión de rendimiento para el ciclo de Carnot es así. ¿Qué es T sub 0?
es lo que se conoce con el nombre de temperatura de la fuente fría, es decir, la temperatura del medio a donde va a ser cedido el calor que no pudo ser aprovechado durante el ciclo. Y T1 es la temperatura de la fuente caliente. Ahora, estamos hablando de fuente fría y fuente caliente como algo externo al sistema. Sin embargo, acá en el sistema donde ocurre el ciclo termodinámico, también tenemos T1 y T0. Entonces, esto no podría ser así estrictamente hablando, porque para que haya transmisión de calor tiene que haber diferencia de temperatura. Entonces, para que el sistema reciba Q1, afuera tiene que haber más temperatura que adentro del sistema. Es decir, afuera deberíamos tener una temperatura superior a esta que estoy marcando en el diagrama. Pero ¿por qué la consideramos a T1 como temperatura de fuente caliente? Porque estamos asumiendo de que la diferencia es infinitesimal. Eso equivale a plantear de que la transmisión de calor es también reversible. Asunto que seguramente lo vieron en termo 1. Lo mismo ocurre con la fuente fría. Entre este T0 y el T de la fuente fría, la diferencia es infinitesimal. De tal manera que en realidad esta temperatura casi es coincidente con la fuente caliente y esta temperatura con la de la fuente fría. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Si no, van a tener que repasar termo 1. Entonces, miren, si dispusiéramos de estos datos de T0 y T1, temperatura de fuente fría y fuente caliente, y asumiéramos que en una instalación como la que estamos planteando ocurre un ciclo de Carnot, inmediatamente nosotros podríamos hacer un cálculo de cuánto sería el rendimiento máximo teórico, porque estamos diciendo que el mejor ciclo es el de Carnot. Entonces yo le sugiero que para el próximo día usted, asumiendo que la temperatura de la fuente fría sea 25 grados centígrados y la temperatura de la fuente caliente sea 250 grados centígrados, calcule el rendimiento, si es que el ciclo fuera un ciclo de Carnot, y el próximo día lo comentamos para ver qué es lo que nos está indicando ese valor. ¿Preguntas? Hasta acá, repito, lo único que estamos haciendo es repasar lo que ustedes ya examinaron en termo 1. Pero vale la pena, porque como dije anteriormente, es el punto de partida para entrar en los distintos temas. ¿Preguntas? Si no, lo vamos a dejar acá hasta el próximo día viernes. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Hagan ese calculito y el próximo día viernes comentamos la cosa. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias.